Medio año después de su nacimiento como cadena, la Fox lanzó su primera serie, el show de Tracy Ullman, presentando un sketch cómico esterilizado por esta comediante inglesa. En la lista de invitados se encontraba Dan Castellaneta, la voz de Homero Simpson y de otros personajes de la que hoy es la serie más popular de animación. James L. Brooks, creador del show de Tracy Ullman, contactó a Matt Groening para que trabajara en una adaptación de su tira cómica La vida en el infierno, por la cual Groening era reconocido en más de 200 periódicos en Estados Unidos y Canadá. En lugar de esto, el joven de 33 años creó una familia con guiños de disfuncionalidad, pero finalmente unida y caracterizada por un humor ácido. El 19 de abril de 1987, Los Simpson debutaron como un corto de caricaturas que se ponía antes y después de cada intermedio durante las primeras 3 temporadas del programa de Tracy. Los cortos fueron de tal agrado del público que después de 48 episodios emitidos del 87 al 89, Los Simpson se estrenaron como serie propia y desde entonces han batido todas las metas imaginables, al grado de que en 2017, cuando cumplían 30 años, se implantó el 19 de abril como el Día Internacional de los Simpson, algo que no está al alcance de cualquiera, y menos aún de una serie de animación. De todo lo que se puede decir de los Simpson, acá hablaremos de cómo fueron una importante herramienta para transmitirnos cultura a través de la caja idiota. Bienvenidos al Club del Tío, el club de caballeros donde jugamos al dominó mientras discutimos la obra de García Márquez. Yo soy Isaac Bradbury y es un placer que me acompañe la Biblioteca Pública de Springfield, representada por Rodrigo Sandoval y Freddy Molina, que casualmente tienen nombres también que pudieran estar relacionados con los Simpsons. Digo, tú eres Rod y tú eres Freddy. Digo, fácilmente tú podrías ser Rod Flanders y Freddy podría apellidarse Diamante. Sí, bueno, un saludo a todos los radioescuchas, como diría el buen Monty Burns. Y sí, de hecho lo uso como seudónimo, Freddy Diamante, en las firmas de los posts. Entonces, quienes sean lectores de la Biblia ya saben quién es Freddy Diamante, quién les habla. Bueno, en mi caso soy el que nunca le pone firma a los posts, entonces soy el más anónimo entre comillas de ahí, junto con Vlad, aunque Vlad le pone su toque. Pero eres el más anónimo porque pues eres el que comenzó, ¿no? Y de hecho me gustaría empezar con esto porque dentro de nuestros escuchas en realidad no sé qué tantas personas vean Los Simpson y los aprecien desde el mismo aspecto en el que vamos a explorar ahora. Porque, por ejemplo, y pasa cada vez que no está el tío El Hazred por aquí, sobrinos, pues el tío El Hazred no ve Los Simpson. Y pues este capítulo espero que lo escuche y recapacite. Pero para quienes no conocen no solo a Los Simpsons, sino a la Biblioteca Pública de Springfield, me gustaría que la presentaran y nos dijeran cómo es el proyecto, Rod. Porque la verdad es que para mí es muy, muy interesante y es una de esas cosas que valen la pena exponer más en redes. Lo que hace la Biblia. Nosotros empezamos el año 1902. Teníamos que decir eso porque el Kaiser nos quitó la palabra 20. Este proyecto empezó en 2014 vinculado puntualmente a la literatura. Hacíamos muchos memes con los autores, que fue como el quinto proyecto que teníamos fallido, y de repente empezamos con los memes junto con otra persona que se habla, que en paz descanse, no está muerto, solamente está flojeando. Y a medida que la página fue avanzando, la gente empezó como a exigir más de cultura. Y ahí empezó un día, como alguien me dio el datito como de una referencia, y como que empezaron de a poco a pedir más y más y ser un público exigente. Así que los fans son en gran parte los responsables de por qué la página tiró para arriba y tomó la forma que tiene hoy en día. Y así juntando gente me encontré con Freddy, quien postuló, y luego se apoderó de la mitad de este agujero del infierno. Preferimos que le diga el hoyito del diablo. Me retracto.
Freddy, ¿cuánto tienes ahí en la Biblia entonces? Bueno, en la Biblia llevo aproximadamente, ¿qué? 2 años, creo. Recuerdo que fue un día que, bueno, para los que de pronto no la conozcan, en Facebook tenemos página y tenemos grupo. Entonces, cuando yo conocí la Biblia, inicialmente llegué al grupo como un parroquiano cualquiera. Y algún día Rodrigo publicó que, bueno, quienes estén interesados a pertenecer al staff de la Biblia, pues háblenme y vemos qué se puede hacer. Por esos días estuve viendo en YouTube, ahí dando vueltas, encontré una referencia a un programa de televisión setentero, que aparece en el capítulo del Oso de Adams, el sistema de transmisión, el Soul Train, que era un programa sobre música disco, y en el capítulo sale como el sistema de transporte colectivo Soul, ya lo recordé. Y la relacioné, investigué y pues bueno, ya audicioné y pues bueno, aquí estamos ya en la Biblia con secciones propias. Sí, ahora ya es un banco de órganos del sector 7G. A mí me encanta que la verdad es que este meme que hay de Los Simpson que dice que el doblaje al español de Los Simpson ha hecho más diplomacia entre los países latinoamericanos que décadas y décadas de política. Y yo creo que eso es cierto porque ahorita estamos un mexicano, un chileno y un colombiano y no es la entrada de un chiste. Entonces, la verdad es que me encanta que podemos hacer esto y que nuestra conversación gire y va a girar en torno a una serie que pues tiene mucho que vemos y que, como comentabas en alguna ocasión que hemos conversado, Freddy, pues le hemos dedicado muchísimo tiempo de nuestras vidas. Entonces, en especial porque el Club del Tío es el Club del Tío Lector, vamos a discutir sobre las referencias literarias que hay en Los Simpson, que son muchísimas. No tienen idea. De hecho, en la Biblia hay un álbum completo que va creciendo poco a poco también, pero que ya tiene muchísimo material de todas las referencias literarias que hay en la serie. Entonces, en especial nos gustaría a nosotros pues explicar algunas de las que más nos llamaron la atención o algo que Los Simpson nos hizo leer, algún libro, y sí, pues o cosas que nos llaman la atención de las adaptaciones, porque incluso adaptan algunas historias al formato de la serie y lo hacen con bastante decencia. Y pues entonces me gustaría comenzar con una cosa que yo leí gracias a Los Simpson, que fue El Cuervo de Edgar Allan Poe. La verdad es que yo en la vida había escuchado de Edgar Allan Poe, jamás. Bueno, los sobrinos que ya me escuchan desde hace poco menos de un año saben que yo no leía hasta que iba en la preparatoria, entonces pues no tenía conocimiento de Edgar Allan Poe, pero cuando estaba en la secundaria, que comenzaron a dejarme ver Los Simpsons sin ponerme muchos reproches mis papás, me vi ese capítulo y me encantó. Y yo dije, o sea, ¿será de verdad ese libro que está leyendo Lisa? Y busqué la referencia y, oh sorpresa, sí existía y era muchísimo más extenso que lo que ponían en la serie, pero la verdad es que me parece una muy muy buena adaptación del poema. No he visto que ninguna otra serie haga este tipo de cosas. Me abrió en parte, y lo reconozco ahora, me abrió un poco mis horizontes y después fue cuando en preparatoria pues me dio por leer un poco más. Pero fue un momento solamente y no lo cultivé en aquel periodo. Pero sí que sí dejó una huella. Entonces, el ver, el escuchar a Homero, bueno, de hecho no es Homero el que hace la narración. En inglés es James Earl Jones, la voz de Darth Vader. Es la voz de Mufasa también, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Por eso tiene, de hecho, en los 3 segmentos tiene la voz de él, participa. Él también era la de váyanse, en inglés claramente. Sí, tiene una voz ronquísima. De hecho, hay una versión del poema en inglés por Christopher Lee,
Christopher Lee es quien se encarga de leer El Cuervo, que Christopher Lee es el mismísimo Saruman en la trilogía del Señor de los Anillos, y es una de las lecturas que más me gustan de El Cuervo. Si ustedes lo buscan en YouTube, les aseguro que les va a encantar. No, pero en la versión en inglés de capítulos del Cuervo es buenísimo. El James Earl Jones se luce, así. Le da una intensidad tremenda. Y fíjate que aún así, escuchándolo en español, creo que hay muchas cosas muy rescatables de la traducción o la reducción que le hicieron al poema, porque es una reducción que le hicieron al poema, no lo ponen completo, lo sintetizan, pero la esencia la capturan, no agarraron solamente un párrafo y ya, sino que el poema completo le quitaron unas poquitas cosas un poquito repetitivas quizá, pero le dejaron lo esencial. Y aparte la animación ayuda bastante a entender muchas cosas que, por ejemplo, yo no entendía. Cuando habla Poe de que en el dindel de su puerta, por ejemplo, o el busto de Palas que estaba allí, yo no sabía, yo no tenía idea de que era un busto, ni mucho menos que era un dindel. Pero gracias a la animación pude comprenderlo, y eso es algo que se agradece, porque como lector sin experiencia pues no tenía nada de contexto. Y sobre todo la famosísima frase de El Cuervo dijo: ¡vete al diablo! Estoy seguro de que Rodrigo estaba esperando a que yo dijera esto para... Por supuesto. Pero sí, y es que, bueno, es un chiste que también viene del inglés, porque en inglés el cuervo dijo nevermore, y en inglés el cuervo hace un juego de palabras que pues más o menos implica decirle como idiota a Homero. Pero la verdad es que sí se quedó muchísimo ese chiste, y no puedo dejar de leer El Cuervo y acordarme cada que el cuervo dice vete al diablo. Sí, la verdad es que El Cuervo, la adaptación del Cuervo que dejaron los Simpson, me hizo leer, y que una serie te haga traspasar ese asunto de pasar de la televisión a llevarte de verdad a leer, pues la verdad es que es loable, y es un crédito que le doy muchísimo a los Simpson, porque no es la única vez que eso ha pasado. Ahora no sé si alguno de ustedes quisiera hablar de algo que hayan leído o alguna referencia que les guste literaria de los Simpson. Freddy está muy callado. Bueno, es que no veía por dónde intervenir ahí. Ustedes interrúmpanme cuando quieran. Yo siempre interrumpo a la gente. Yo no me voy a molestar. Sí, ustedes háganlo. Bueno, muchachos, sí, el tema es que las adaptaciones de los Simpsons, tanto de temas literarios como de temas cinematográficos, es muy fuerte. Es decir, yo ingresé a la Biblia principalmente por las referencias cinematográficas, o sea, soy muy cinéfilo, y también hay muchas otras que son grandes adaptaciones cinematográficas. Pues, el tema hoy es literario, pero hay muchas, hay un par de capítulos especialmente que son dos adaptaciones perfectas de dos obras. Por ejemplo, el capítulo, la mejor adaptación cinematográfica que tienen los Simpsons es el capítulo en el que Ciudad Frito dijo Ciudad Grito. Ese capítulo es una adaptación perfecta de la película. O sea, se me escapa el nombre de la película, la tienes por ahí, Rod. Cabo de Miedo. Cabo de Miedosos. Cabo de Miedosos, exacto. Es una adaptación perfecta. O sea, a mí me pasó, como a algunas otras personas supongo, que yo primero vi el capítulo de Los Simpson que la película. Y cuando vi la película comprendí la genialidad del capítulo. O sea, la adaptación es sencillamente perfecta. Hasta la música es la misma, ¿no? La música incidental es la misma de la película que la usaba en el capítulo.
pues ya volviendo al tema literario, pues para no olvidarnos de nuestro centro del día de hoy, la mejor adaptación que tienen los Simpsons literariamente hablando, también porque se le dedica un capítulo completo, es como hablábamos hace un rato fuera de micrófonos, del Señor de las Moscas. O sea, es un capítulo completo, también dedicado completamente al Señor de las Moscas. No sé si lo hayan leído quienes nos escuchan, pero cuando uno lee, o sea, es más fiel al libro que de pronto a la película. La película sí se da ciertas licencias, digámoslo así, como dicen los verdaderos expertos, pero el capítulo como tal sí se apega a muchas cosas. Por ejemplo, no sé, vuelvo y digo, quienes hayan leído el libro, el carácter detestable de Piggy, lo ve uno reflejado en Milhouse, en las actitudes de Milhouse cuando están en la isla. Y lo que sí es una cosa impresionante, pues que bueno, con la genialidad de los Simpsons, es que si ustedes recuerdan, al final ya el tema se deja de ser tan la isla con monos mayordomos y si puedes hacer un Nintendo de Coco, porque se vuelve violento. O sea, en el libro tiene un desenlace bastante violento, bastante cruento, y pues los Simpsons dentro de su esta, pues hacen una buena adaptación cuando Bart, Lisa y Milhouse tienen que huir para que no los maten Nelson y los demás. Es igual que en el libro, tienen que huir para que los maten porque me disculpan ya a los que les haga spoiler, Piggy muere asesinado, pues si lo recuerdan. ¿Por qué? Porque se desata la violencia. O sea, ya los muchachos pierden toda nuestra humanidad. Exacto, la humanidad, el rasgo de civilización, pues, si se quiere llamar así. Entonces es muy curioso cómo se ven, y incluso cuando, o sea, esa alusión a ese, ¿cómo decirlo?, especie de racismo que se veía en la época que fue escrito el libro, de que los indígenas pues representaban pues la parte salvaje, cuando todos salen pintados y maquillados y que empiece la cacería y Rafa, ¡miau! Bueno, es que igual tienes que entenderlo, weón. Tenían tanta hambre, weón, que comerían en Narvis, pues, viejo. Eso es tener hambre, en serio. Entonces, como les digo, me parece una de las... estos dos capítulos que les acabo de mencionar, tal vez son de las mejores adaptaciones que haya en serie alguna. O sea, hablando de otras series, sé que en Family Guy, por ejemplo, hay una adaptación de no sé cuántos capítulos de Guerra de las Galaxias y eso, pero creo que algo tan genial como este par de adaptaciones, por dar un ejemplo, de que hay en Los Simpsons, es una cosa, como suelo decir yo, una cosa de locos, porque se nota el trabajo, se nota, como hemos hablado siempre y defendemos mucho en la Biblia las temporadas antiguas, que de verdad había un trabajo fuerte en todo el sentido de las referencias, que no se lanzaban referencias al aire. O sea, se encuentra que cuando se habla de alguna referencia por el estilo, aparece. Por ejemplo, en uno de los capítulos, entre comillas, nuevos, cuando el señor Burns se cree Batman, no sé si lo han visto, es malvado, multimillonario, es igual a mí. El vampiro de la fruta. El murciélago de la fruta, cierto. Ahí hay una referencia que uno ve que, carajo, tratan de rescatar algunas cosas de las viejas épocas, que es cuando va a comprar la colección completa de Batman a donde el hombre de las historietas, y le dice una referencia de un número, se me escapa ahorita, es que hace mucho que no veo ese capítulo, y le dice... El hombre de las historietas le dice, se lo daría por un número X, que es una constante de química. Mentiras, el hombre de las historietas le da una referencia le dice la constante de Faraday, una constante que técnicamente, pues, que estamos metidos en el tema técnico, sabemos de qué se trata. Y el señor Burns le dice, no, bueno, Smithers, fírmale un cheque por, otro número, que sé que es un número utilizado en cálculos de química. Entonces uno se da cuenta que son cosas muy buenas, algunas referencias que tratan de rescatar, de que no eran referencias lanzadas al aire, son cosas que de verdad tienen sentido. Es que igual aún quedan
aún quedan, ¿cachai? Es que hay parte del equipo antiguo, pero lo dijo Al Jean, la serie ya también envejece junto con la gente y ya a esta altura está usando pañales. Queda algo de divertido, pero ya se ha hecho todo. Entonces, Sí, es difícil es cierto, ¿no? ser tan pulido como antes. Rod, ¿podemos ir a Flickies? No, Esa es otra referencia genial. Esa me la ha dicho Rodrigo. exacto, ¿sabes por qué el próximo Flick estaba a 25.000 millas? No, ¿por qué? Porque esa es la distancia del círculo de Ecuador. Había un puro Flickis. ¿En serio? Sí, O sea, eran de hecho 40.000 kilómetros que, o sea, vos te pegáis toda la vuelta. Ahora. No, pues es que les digo que yo sigo aprendiendo de ustedes. En realidad a mí me encanta lo que hace la Biblia porque es que yo siempre he visto, bueno, desde que empecé a descubrir esto, lo que les digo que me pasó con El Cuervo, yo dije, pues es que los Simpson son cultura, o sea, transmiten cultura, pero no lo están viendo así. En México había un problema y es que muchos movimientos religiosos, digámoslo, se metían muchísimo con lo que había en televisión, siguen haciéndolo, pero ahorita pues ya podemos ver todo en YouTube o en Netflix a la hora que querramos, pero sí había como una campaña anti-Simpson. sí, es que somos de la generación que creció en los 90, que teníamos que todavía apegarnos al horario que pusiera la programadora, el canal, y lo veías a esa hora o te lo perdías. Y no era como ahora que lo que tú dices, te lo perdiste a la hora, bueno, no importa, hoy lo busco en YouTube, lo busco Cuevana, bueno, lo busco en cualquier lado y lo veo en el momento que yo quiera, nada. O lo dejas grabando. Sí, yo soy de los que les tocó en alguna ocasión utilizar un VHS y grabar episodios, pero ya estaba cerca de la secundaria y durante gran parte de mi niñez y adolescencia yo no veía Los Simpson porque no me dejaban. Al final de cuentas creo que Los Simpsons son como un muy buen instrumento para transmitir la cultura y sobre todo el amor por la lectura. Entonces por eso mi afán de hoy precisamente, que es el Día Mundial de los Simpson, el Día Internacional de los Simpson, hablar sobre ellos. Porque la verdad es que sí, es algo que merece la pena ser mencionado. Muy pocas series pueden hacer eso de llevarte de ver la televisión, de que te quites de ver la televisión y de que agarres un libro. Y eso lo lograron los Simpson. Y por eso mi afán de ¿cuántos intentos llevamos? 3, ¿no? De grabar. Sí, ya van 3 ya. Tercer intento, sí. Porque nos falla en uno u otro sentido. Pero aquí estamos. Y no sé si Rod, no sé si quisiera Rod hacernos los honores con algún capítulo alguno que te llame más la atención. A mí puntualmente hay un momentazo que me encanta, que es cuando Moe cerraba todos los miércoles. Por alguna razón Moe cerraba siempre los miércoles el bar, que es cuando está leyendo Mujercitas, ¿no? Que es fuera de juego, es un muy buen libro, escrito por Luisa May Alcott, y trata de 4 mujeres durante la Guerra Civil. El tema es que las muestran desde que están chicas y tiene mucho desarrollo, y el libro termina en efecto cuando ellas pasan a la adultez, porque se dieron cuenta que ya no eran niñas sino mujercitas. Y yo personalmente debo admitirlo, yo esa parte siempre me causó curiosidad y por eso leí Mujercitas. Me leí todo el bendito libro buscando esa línea, revisé si había otras traducciones y nada. No sé por qué Moe lo dice, pero en el fondo es como la interpretación que le da él. Pero fue el primer libro que me leí impulsado por la curiosidad de la serie, de por qué Moe se queda tan conmovido, sí, porque llegan las lágrimas. Para quienes no lo recuerden, en este capítulo Moe está en un hospital
leyéndole a una niña que está en terapia, pues no sé por qué tanto tiempo, pero él se conmueve hasta las lágrimas cuando lee el libro. No recuerdo si el libro tiene el nombre en la portada. Ojo, porque Mo cuando lee en el hospital es otro libro. Ah, es cierto. Que el de caballito que está leyendo con mi amiga Flica, que en el fondo aquí igual le pusieron y era mi buen amigo Firulais, no sé por qué. Pero Flica era como una especie de espíritu, así como de potro indomable. Sí, tiene su adaptación cinematográfica. Sí, hay una película. Pero la verdad es que, pues sí, ese tipo de referencias que no están ahí de okis, no están ahí porque sí. Y ¿saben qué me pasa también? A veces había, obviamente, ya lo dije al principio del capítulo, como que había muchas veces en la serie que tiraban muchas referencias juntas y no era capaz de entenderlas todas. Y hay un capítulo de Los Simpson del cual ustedes me hablaron porque yo no lo había visto, donde habla muchísimo de libros. Y es que van Los Simpson a una feria de libro. No, muchachos, si no hay siameses en un frasco, no es una feria. No es una feria. Pero sí, me encantó ese principio. Solo por esas referencias vale muchísimo la pena ver ese capítulo. Tenemos a Stephen King, que es la aparición estelar, creo yo. Y Stephen King, Marge le dice: señor, ¿qué está escribiendo ahora? No, ya, ¿qué historia de terror está escribiendo, no? Le dice. Y dice: no, ya no voy a escribir sobre terror, ahora voy a escribir sobre Benjamin Franklin. Y voy a escribir sobre él y cómo usó una cometa para traer un rayo y abrir las puertas del infierno. Y como, bueno, el hecho de que Stephen King siempre ha sido un hombre que habla de cosas cotidianas de una manera muy bizarra, me agradó bastante en ese capítulo. Tiene muchísimas otras referencias ese episodio. No sé si alguno de ustedes quiera decir alguna. A mí me encanta el de Amy Tan. Cuando Lisa le explica, me encanta cómo refuerza el vínculo madre e hija. No entendiste nada, por favor, siéntate, me vergüenza por las dos. Para muchos les parece inmaduro ver caricaturas, pero no es una caricatura para niños. Sí, es que creo que lo hablábamos en uno de los intentos fallidos de grabación de este capítulo, que Los Simpson fue una de esas primeras series que era enfocada al público adulto. Hoy en día hay un montón de series dedicadas al público adulto, e incluso la sección pues de Fox que había, bueno, ahora no sé, el cambio de nombre, el No Molestar, que eran las series para adultos. Existen otras, Bob Burgers, Dogman en otro tiempo, pero Los Simpson fue en su momento una serie prácticamente pionera, puede decirse, porque en ese tiempo no había ese tipo de animación para adultos. Entonces era algo nuevo, y más aquí en nuestro contexto latinoamericano, que siempre se ha contemplado que caricaturas niños, y pues no, de hecho a mí me pasaba también como contaba aquí Isaac, que mi papá me prohibía ver Los Simpsons. O sea, yo hoy en día de adulto ya entiendo que sí, es cierto, mi papá tenía razón en que eso no era una serie para niños, pero pues uno como niño también decía eso, no, es una caricatura, pues la veo como un niño que soy, porque pues uno creía que era, no sé, algo de un entretenimiento, digámoslo así, el usual pues que se tenía, y hoy en día yo disfruto más la serie que antes, porque hoy en día ya entiendo todo este tipo de referencias, todas las que hay literarias, cinematográficas, musicales, de cultura de todo tipo, históricas. Hay muchas referencias históricas que se encuentran por encima. Entonces volver a ver un capítulo de los que ya he visto 50 veces, por ejemplo, qué sé yo, Parque Frenesí,
Son capítulos que, incluso, el Parque Frenesí, que es uno de mis capítulos favoritos de las primeras. Do it for you, then I know. Te digo que no hay salida. Pero ya llevamos 5 continentes. Casualmente, viendo ese capítulo de Dove Gardens, que se llama el Dove Gardens, que se llama originalmente en inglés, de ahí nos salieron un par de fichas de los parques temáticos de las cervecerías que existen, ¿no? Entonces, hasta en eso eran también elaboradas la serie. Y así por montones, desde la cultura pop gringa hasta, como les digo, literarios. Aquí tenemos un montón, porque me disculpan que me desvío un poco del tema literario, porque estábamos hablando de unos capítulos puntuales, pero es que es imposible seguir una línea recta. No te preocupes, es que es cierto, es imposible saltarse, pero al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, es decir, los Simpson son y transmiten cultura y no pueden ser vistos como una simple caricatura para niños. Entonces no son Bob Esponja. Y esa es otra caricatura que en algún momento me prohibieron. No son Bob Esponja, no tiene nada que ver con una caricatura infantil. Entonces sí, fíjate que a mí también me negaron hasta cierto momento verlas, pero después les comento, ya como cuando iba en secundaria, ya siendo un adolescente, que podía entender algunas referencias. Y es que no solamente se necesita madurez para entender las referencias literarias y cinéfilas o musicales, sino también se necesita madurez para entender las referencias para adultos con temas sexosos que tienen los Simpsons. Yo me acuerdo que siempre tenía esa duda y yo no entendía qué onda, porque de muy chico vi esa escena en donde de repente Huesos regresa a las carreras de galgos y papá, ¿qué le está haciendo a la perra? No puede. Ya, pero sí, nada, hacer como, bueno, ya saben que en el patio. ¿Qué les dije? Y no solo esa, sí, pero yo no entendía. Cuando Homero, que aprenda como yo, ¿estás seguro, Homero? Cuando recuerda cuando va al zoológico y señor, esos monos se están matando. Sí, ya sé. O incluso hay muchas cosas que entre Marge y Homero, hay capítulos completos dedicados a su vida amorosa y sexual también, que pues la verdad es que no son... el conejo Pepe. Ella lo fingió, ¿vale? Ella lo fingió. O sea, lo mejor es la cara de Krabappel. Ella lo fingió y los muchachos como que, ¿de qué habla? Y así me quedaba yo, justo como los niños cuando veían la película del conejo Pepe, porque yo no entendía a qué se estaban refiriendo, ni estaba en edad de entenderlo, y por eso mismo mis papás no querían que yo lo viera. Sí, mira que, pero no solo, ya una vez viéndolo le encuentras mucho el gusto. No solo referencias a temas eróticos sexuales, si se quiere, sino también a temas como sabemos de la violencia y demás. Por ejemplo, en el capítulo que Homero se vuelve líder sindical, cuando hacen el comentario, ¿y qué pasó con el antiguo líder del sindicato? No lo volvimos a encontrar, y aparece el cuerpo en el estadio, que es una referencia directa, como acaba de decir Roda, al caso de Jimmy Hoffa, que lo desaparecieron y nunca se volvió a saber de él, que pues bueno, ahí viene Irishman, que es una película deliciosa que me encanta, pero bueno, no me voy a poner a hablar de eso. Que es un libro que se llama I Heard You Painted Houses, algo así se llama. Exactamente, que lo escribió el personaje que hace de Niro, ¿no? Creo que es en la película. Exactamente. Creo que sí. El asunto es que, bueno, permíteme, ahí sí estoy confundiendo un poco. No, sí lo escribió un periodista. No lo escribió él. Ok, sí, basado en lo que contaba. Basado en lo que... Exactamente. Sí, ya basado en el testimonio de lo que
sería el personaje de De Niro, escribe, yo escuché que tú pintabas casas, no sé cómo se traduce en español porque no sé si hay traducción al español. Yo busqué ese libro precisamente a raíz de la película. Y pues entiendes totalmente la referencia del nombre del libro cuando ves el principio de la película, ¿no? Y claro, esas referencias son muy oscuras y ya las incluía Los Simpson. Esas referencias al fuera del plan dental. Lisa necesita Fred. ¿Quién es que siempre dice eso? Fue él. Acábelo, muchachos. Justamente. Y ya los entiende uno más grande y totalmente puedes entender que Los Simpson pues no son una caricatura para niños. Son una caricatura para adultos y para por lo menos las primeras 10 temporadas. Bueno, ahí hay una pequeña discrepancia. Yo sí digo que son las primeras 10, 11 quizá. Freddy me comentaba que él ve un poquito más adelante. Hasta la ¿cuál? 12, 14 creo que era que hablábamos el otro día, creo que es la 14 donde ya eso se fue al carajo, ya ahí no hay nada más que hacer. Yo la verdad es que en la temporada, creo que es la temporada 11, donde tienen este capítulo que literalmente Lisa dice, ¿será este el fin de nuestra serie de eventos? Yo la verdad es que ese capítulo sí casi lo veo como el último capítulo de la serie, y es que porque ellos me pareció mismos, un buen final. Ellos mismos se dan duro con eso. De hecho, si recuerdan cuando Rod, ayúdame, ¿qué capítulo es cuando Marx dice una serie debe terminar antes de que se vuelva gris y repetitiva? Maggie volvió a matar al señor Burns. O sea, ellos mismos ya sabían que eso iba a pasar. O sea, los Simpsons son tan geniales que de todas las predicciones, entre comillas, que han sacado, ellos mismos predijeron que la serie se iba a volver gris en algún momento, que es lo que viene pasando hace 10 temporadas, pero 15 temporadas, pero los únicos que no se han dado cuenta son los productores. Exactamente, es que yo no sé por qué no le dan un final ya a la serie, pero bueno, hay una teoría que no concuerdo porque consumo parte del humor estadounidense que sigue surgiendo y no es tan tonto como el humor de Los Simpson actualmente, pero hay quien dice que pues ya no nos gustan esas series porque ya, pues, lo que dijo el abuelo, porque ya no estamos en la onda. Pero no concuerdo, o sea, no puedo concordar con eso, porque en realidad el humor sí cambió. Si el humor fuera el mismo, nosotros seguiríamos riéndonos de eso. Pero, sí. Pero no puedo ver al abuelo diciendo a mí me gustaban los Simpsons y dejaron de gustarme porque ya no están en onda. O sea... No, mira, muchos intentan justificar que la nostalgia es lo que los deja ciegos, pero... Si bien es una de las labores de la página que es demostrar la diferencia que hay entre un capítulo antiguo y un capítulo nuevo. De hecho, hay muchos intentos de revivir chistes viejos que no tienen sentido, porque aparte que sale el monorriel, ¿con qué sentido? Nada. No, y hay un intento muy patético de revivir ciertos recuerdos cuando regresan cuando vuelven a contar la historia del Campo Bart. Como secuela de Campo Krusty. Exactamente. Y no, o sea, la verdad es que desastroso todo lo que hicieron. Pero por eso nos gustan estas primeras temporadas que pues la verdad son muy, muy buenos capítulos. Más de 100 capítulos son. ¿Cuántos capítulos eran? La 14, ponle tú. No, ahí tenéis como casi los 80 más o menos. Son muy buenos capítulos, la verdad, como para seguirlos viendo y viendo y viendo. No únicamente era la risa fácil lo que buscaba la serie en sus comienzos, sino, repito, pues transmitir parte de la cultura por medio de eso, de la risa. Una de las cosas que yo aprendí... Es una especie de humor inteligente, como le dicen. Exacto. Y sabes otra cosa que yo aprendí por Los Simpson, que en parte yo lo sigo, lo pongo en práctica.
Y es que la risa es el lenguaje del alma. Y es una cita de Neruda que la verdad es que sí, siempre la tengo grabada. Sí, conozco la obra de Pablo Neruda. Sí, porque la verdad, y ese, por ejemplo, ese capítulo donde se da esa cita, la verdad es que es una muy, muy buena exploración de lo que es el alma humana. Y de cómo se la gana uno o cómo se merece el ser llamado humano o poder presumir que tiene uno un alma. Porque lo hace, o sea, cuando Marge le dice a Bart, ¿cómo que no tienes alma? Ni que fueras un monstruo. Y entonces esa es una introspección y decir, entonces, ¿qué es un humano sin alma? ¿Qué clase de cosas puede llegar a ser un humano sin alma? Claro, mira que eso se veía mucho también hay otro capítulo que tiene una profunda reflexión acerca de eso, de ese tipo de temas que hoy en día con todos estos temas de debates religiosos y demás que hay, el capítulo de Homero hereje, o sea, en el cual al final, si recuerdan, después de que se incendia la casa, Homero dice, o sea, y se dan cuenta que lo importante no es que seas judío, cristiano o misceláneo. Somos hinduistas, hay más de 300 millones. Sino que a la final, ¿qué es lo que te interesa? Es una buena persona, que es algo que lo han dicho mil filósofos. Kilmister lo dijo en algún momento. Entonces se da uno cuenta que no hacían esos capítulos ahí a la ligera. O sea, también el capítulo en el que Homero habla con Dios. Le dice, ¿por qué estamos aquí? Lo sabrás cuando mueras. No puedes esperar 3 meses. O sea, te dejan esa inquietud ahí y a la misma vez como que, ¿cómo así no puedo esperar 3 meses? No, y asimismo había un trabajo sobre el tema de la fe, más que todo. Cuando un reverendo le dice, Homero, bueno, Dios no quemó tu casa, pero estaba en el corazón de tus amigos y tus vecinos que te ayudaron, tío. Pienso que esos capítulos sí te hacen reflexionar sobre lo que estás haciendo en ese momento. Es decir, si estás... es que es indudable. Hay muchas personas que dicen tener una fe y pues la verdad es que no son Flanders. Son más un diamante que un Flanders. Que pues diamante ya es de lo peor que... Por cierto, ahí está el otro tema de la ética, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, Fray Diamante, bien dicho, el tipo era un cretino, pero era inocente. Ve para acá, no terminó de humillarte. Sí, y lo mejor del caso es que, o sea, una cosa muy paradójica en ese capítulo es que a la final sí, Freddy Diamante se salva por la posición de Homero de que yo digo que no es culpable, pero no porque él supiera que no era culpable, ¿no? Recuerden que era por quedarse en el hotel. Era porque se aprovechaba. Pero a la final cuando Homero le dice a Marge, ¿sí ves? Yo supe que siempre fui inocente. Sí, se pasó Homero. Y todo por tele gratis y cosas gratis. No, y peor, más encima que ponen a un inmigrante como la víctima, que al final él era el manipulador. Exacto, no había culpa, o sea, todo era culpa de su ineptitud, porque no era... Este es inaudito, yo no soy un camarero de todos los pex. Saque blue. Sé que escuchas mis pensamientos, muchacho. Ñam. Por cierto, ese chiste es buenísimo en español, y lo cambiaron porque en inglés era de una canción de comida de gato. Y es de esas, bueno, es que no puede dejar de ser, bueno, aparte de tener referencias de alta cultura, como las referencias literarias y todas estas introspecciones y las referencias oscuras que incluyen Los Simpson, pues no puede dejar de tener una carga de cultura pop y de crítica a la sociedad actual, que la verdad es que ya no la tiene actualmente. Y las nuevas temporadas en donde hacen, bueno,
me gustó que, por ejemplo, han logrado mantener a Homero un poco íntegro a lo que era él antes. Cuando la princesa Cachemira, ¿se acuerdan? Que fue la despedida de soltero de no me acuerdo quién. Pero Marge estaba súper enojada porque había pasado eso. Y Homero solamente estaba bailando, o sea, no le fue infiel a Marge en ese momento. Hay por ahí una discusión sobre si le ha sido o no infiel con Mindy Simmons. Bueno, en inglés se llama Mindy. Margo. Llegaste, me diste un pavo. Homero está alucinando de nuevo. Mala señal. Cuando en realidad Homero lo dice en ese momento, y es que él no es un tipo que vaya a esos lugares. O sea, y de hecho en ese capítulo Homero no se sentía muy a gusto. Él estaba feliz con la comida, pero no se sentía tan a gusto, pero pues la presión social lo hizo subirse a bailar con la princesa Cachemira. Pero hay un capítulo de los capítulos nuevos en donde va a perseguir a Kirk Van Houten y tiene que entrar a un table dance para convencerlo de que haga no me acuerdo qué cosa. Y no sé, siento que recuperaron un poquito en ese capítulo esa esencia de Homero, como esa un poco inocencia que tiene Homero. Sí, es que si recuerdan el capítulo de Lorlin, de la cantante de música campirana, Lorlin se lo ofrece a Homero, o sea, cuando le dice quédate esta noche conmigo y todo, o sea, le dice ven, y Homero, hey, me tengo que ir, y sale de una ahí del remolque en el que ella vive, o sea, ese Homero, pues esa versión de Homero es muy ético, es muy fiel a su esposa, es una cosa que pues al parecer no ha cambiado. Pero me da mucha lástima que aunque han sobrevivido esas características de Homero, la verdad es que ya no es el mismo inocente y cauto, digámoslo, incauto, perdón. Ya solamente es idiota porque eso es lo que da risa. Y ya ha perdido mucha gracia. Sí. Entonces, sí, también ver la evolución de la serie como serie, a mí por lo menos me da a entender para dónde va la sociedad, porque al final de cuentas me parece que Homero terminó siendo el reflejo de la sociedad actual, terminó siendo solamente un idiota porque eso es lo que da risa. Sí, porque están vendiendo ahora un producto empacado fácil de consumir. Ya no pueden poner chistes inteligentes sobre libros, sobre Agatha Christie, que es un hámster que escribe novelas bajo ese seudónimo. Sí. Cuando antes hicieron como que esta alusión al pastor mentiroso, que igual lo confunden mucho con Perrito y el Lobo. ¡Un lobo! ¡Un lobo! Adaptaron muy bien a un cuento súper antiguo. Recuerdo, un niño se distrae diciendo que viene el lobo. Y luego no sé qué más. Siempre confundo ese capítulo con el capítulo de Señora, ¿tiene grasa? Ese mismo. No es el mismo. No es el mismo. Es cuando el lobo en ese capítulo es cuando lleva huesos. Sí. Este tierno cana hablando. No, mira, el de Señor tiene grasa. Bueno. Seguro está despedido. ¿Qué dijo? ¿Que soy un pervertido? No, que está despedido. Hay mucho peor. Y pues, bueno, sobrinos, la verdad es que ahora que ya abarcamos este tema cultural sobre los Simpson, y que pues la verdad es que nos hemos llevado como popurrí, porque es imposible no hablar es imposible hablar sobre una sola cosa cuando hablas de los Simpson. La verdad es que es una cosa que yo siempre le he dicho, para cada situación de la vida puedes utilizar un fragmento de los Simpson para explicarlo. No sé, a ustedes no sé si hay alguna frase, algún pasaje de toda la serie que les haya causado más impacto a ustedes. A mí me ocurrió algo, más que todo como anécdota que puntualmente.
yo cuando viajé a Argentina, yo andaba con una camiseta de los Simpsons. Y yo andaba con una amiga. Y había un tipo que andaba con una polera de la dignidad. Y yo veo así como, oye, buenísimo. Y el tipo venía con la novia. Y de repente me ve y me ve también la ropa. Y yo lo veo. Y al mismo tiempo, sin conocernos, le decimos ¡Divox senil! Y nos largamos a reír. ¿En serio? Sí. Y el tipo se mata de risa. Y yo también. Y ella dice, oye, ¿ustedes se conocen? No. Divoxidil. Es que es eso. Yo creo que sí, los Simpsons sí hacen hermandad. Es una serie hermosa. Sus primeras temporadas son exquisitas y la verdad es que valen totalmente la pena y lo queríamos celebrar aquí en el Club del Tío. Nos quedan 8 minutos, así que esto es lo que ahora sí vamos a pasar lo que todos querían. ¡Escenas de desnudos! La verdad es que agradezco muchísimo que hayan estado conmigo. Al último el episodio no terminó siendo como esperábamos que fuera, pero la verdad es que vale mucho la pena invitar a los sobrinos que nos escuchen, que no lo hayan hecho, a ver Los Simpson. Vean las primeras temporadas. Yo les puedo recomendar, y me gustaría que termináramos con este ejercicio, de recomendar un capítulo de Los Simpson para pensar un poco. Yo recomiendo este capítulo que les dije sobre el alma. No recuerdo qué capítulo es. ¿Te acuerdas, Rodrigo? Sí, temporada 7, capítulo 4. Temporada 7, capítulo 4. Gracias, Rod. Es el capítulo que yo les recomiendo. Porque es una muy buena pues sí, introspección. Y que pienses si de verdad te has merecido ese nombre, ¿no? De decir que eres o tienes un alma. Y Bart lo explora. Y me gustó mucho ese capítulo, es de los que más me ha puesto a pensar personalmente. Y creo que como tal, el guión como tal sí es buena literatura. Entonces, pues ese capítulo yo lo recomiendo mucho. Ya les hablé de Homero Hereje, que es uno de mis capítulos reflexivos favoritos. Y tal vez el capítulo, se me olvida ahorita, sé que es también de las primeras temporadas, el de que Homero se come el pez globo. ¿Recuerdan que se va a morir ese es su último día? Y a la final, pues bueno, no muere, pero él trata de hacer en un día todas esas cosas que tenía pendientes, y pues a la final él no hace nada. Pero también es un capítulo que me ha gustado mucho. Tiene unas reflexiones muy, muy interesantes. Realmente me ha pegado mucho. Ese capítulo tiene una de las frases que más me gustan de toda la serie, que son 3 cosas que Homero le enseña a Bart que le van a servir en la vida. Y créanme, yo las he puesto en práctica y funcionan. ¿Nos las recuerdas, Fred? No, recuerdo esa. Gran idea, jefe. Así estaba cuando llegué y no recuerdo la otra. Cúbreme. Sí. Primero es, cúbreme, buena idea, jefe, y así estaba cuando llegué. Y en ese momento, Bart puede ponerlo en práctica y la mirada de Homero vale todo. Porque puedes ver la realización de un padre que le pudo enseñar algo útil a su hijo. Vean ese capítulo, sí, véanlo. Mira, yo el que recomiendo se llama Old Money, que es como Nuestros Años Felices, que es cuando el abuelo tiene novia, que era Beatriz. Hay una cantidad de guiños de partida de cinéfilos. El final tiene un momentazo literario, que es cuando el abuelo cita el poema de Kipling, que se llama así, que es hermoso, búsquenlo. El de me recuerdas a y bla bla bla. No. ¿O cuál es? No, ese es de la señora Bouvier, ¿verdad? De Bouvier. No, Beatriz sí era de novia, que al final se le muere y después como que vuelve hereda. Sí, que decide utilizarlo. Sí, ya. Sí, es muy bonito capítulo. Que al final se ve las manos arrugadas, porque el asilo
como que no eran capaces de invertir, así como, oye, bueno, te damos preferencia a ti. Y es como, por favor, los viejos son gente también. Y cuando Mero te pregunta qué vas a hacer con el dinero, ya sé qué es. Y llega y mejora todo el lugar. Adelante, amigos, la dignidad va por mi cuenta, dejo. Bueno, pues sobrinos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Les agradezco muchísimo a la Biblioteca Pública de Springfield por acompañarme, por seguirme la corriente y por esforzarse tanto porque este capítulo saliera, que al final no terminó siendo para nada como esperábamos que fuera, pero la verdad lo disfruté muchísimo y espero que lo disfruten tanto o más como nosotros al grabarlo. No, sería un gusto, siempre que nos invites, pues personalmente aquí trataré de estar, sería un gusto. Y pues bueno, a los sobrinos, a quienes nos escuchan, pues visítenos en Facebook, Biblioteca Pública de Springfield, y se reciben sus aportes. Si de pronto tienen alguna idea, alguna referencia que de pronto vean y nosotros no la hemos pillado, nos la comunican y investigamos y les damos su respectivo crédito. Siempre lo hacemos así. Sí, visiten la Biblioteca Pública de Springfield. La verdad es que si no veían Los Simpson desde esta perspectiva cultural que quisimos hablar de eso en este programa, si no lo ven así, lo van a ver cuando visiten la página la Biblioteca Pública de Springfield en Facebook. ¿Servido, señor Gómez? Se acabó, señores. Atención, radio escucha. La mayoría de sonidos que escuchan no provienen de mí.